¿Qué pasa cuando un joven del interior de la República es contratado para ser la sombra de un niño que al parecer tiene una neurodivergencia muy intensa que, bueno, pues no le ayuda para nada a socializar de manera efectiva? Bueno, pues esa es la premisa detrás de este libro de horror corporal, psicológico y gore que se llama Seré tu sombra, de M.A. García Lagunes. Un libro del que ya hicimos el unboxing en algún momento hace poco. Bueno, pues una de estas ediciones de Gato Blanco que, pues si a ustedes les gusta, queridas amigas y amigos, sufrir con la sangre, con las cosas rudas de la vida y con el horror, que apenas terminó la Spooky Season oficialmente, pero que yo sigo jalando así la hebra para que se estire lo más posible. Bueno, pues no se pueden perder esta reseña sin spoilers para que vayan a conseguirlo, pero sí con toda la intención de convidarles a aquellos cuyos gustos pues vayan por aquí. Así que, ¡comenzamos! Amigas y amigos del canal, pues así la cosa. Ustedes recordarán cuando hicimos el unboxing de esta maravilla de edición, además que está ilustrada por Mendoza Art, por Salvador Mendoza, chico sensacional, artista mexicano, que hace unas cosas con acuarela, no se lo pueden perder. Y bueno, pues es uno de esos libros exclusivamente ilustrado por él. Se trata de, les decía yo, Seré tu sombra, de M.A. García Lagunes. Y bueno, pues rápidamente, como buena reseña, les voy a leer un poquitito lo que dice la sinopsis y de ahí lanzamos, ¿no? Dice: un psicólogo recién graduado de Guadalajara recibe una inusual oferta de trabajo: convertirse en la sombra de un niño en un exclusivo edificio inteligente de la Ciudad de México. El trabajo, además de muy bien pagado, parece sencillo: ayudar al niño a que aprenda a relacionarse y desenvolverse en su nueva escuela. Bueno, esa es la primera parte de esta sinopsis. Es la segunda novela de este autor y les puedo decir, bueno, pues muchas cosas que diré en la opinión personal al final. Primero vamos un poquitín de qué trata, cuáles son los personajes, cuál es la trama y cuál es como también lo que pueden esperar de una novela como esta, que es de ese horror mexicano que no se hace tanto. O sea, yo creo que este es un horror atípico mexicano muy interesante. Bueno, partiendo de lo que les he leído, pues este muchacho que se llama Lázaro va a llegar al lugar ¿no? Que es un edificio inteligente. Por edificio inteligente sabemos que más bien tiene internet de las cosas o que tiene automatizaciones, ¿no? En la entrada, en los elevadores, qué sé yo. Es un tipo de edificio que aquí en México se puso muy de moda durante los 2010 y que ya ahorita existe por todos lados. Bueno, la onda es que llega y es recibido por su nueva patrona, que se llama María Luisa. María Luisa es una señora muy rara porque lo primero que le pide a este muchacho es que se persigne y que se coma una hostia ahí en una pila con agua bendita que tiene en la entrada de la casa. Entonces, y la casa es un departamento de estos de lujo porque, bueno, es una edifición, ¿no? Muy acá, muy high-tech. Bueno, raro, ahí empezamos con estas referencias un poco como religiosas, pero no sabemos por qué, con un personaje que es María Luisa, que de verdad es la típica señora obscura, rara, medio como que le cambia el ánimo rápidamente. Y bueno, pues Lázaro, que es un jovencito, como bien dice aquí, recién egresado, va a ser recomendado a esta familia para cuidar a este niño por un doctor que es el doctor Gallo. El doctor Gallo, que es como su sensei, su mentor, bueno, lo acompañó durante toda su carrera y demás, ¿no? Ahora, lo primero que va a conocer no es a María Luisa, sino que cuando entra al edificio se topa con la administradora. Y la administradora se llama Minerva. Esta es una chica jovencita, más o menos en sus 30, ¿no? Y es una joven pues muy guapa, con mucha, pues no sé, con mucho así como carisma, y pues es como muy, no sé, como muy artística, porque además resulta que en el lobby del edificio tienen unas reproducciones pues de grandes obras, como por ejemplo esta, que como ustedes saben es Saturno comiéndose a uno de sus hijos, o bueno, Cronos, ¿no?
Y luego por acá tenemos otras, El hombre de Vitruvio, miren, se los voy a enseñar, que se los mostré en el unboxing, pero aquí lo vuelvo a mostrar, ¿no? Todas ilustraciones de Salvador Mendoza, de quien voy a dejar los datos abajo porque tienen que seguir su arte, de verdad es sensacional. Salvador, me encanta lo que hace, y hace unos formatos grandes, o sea, utiliza lienzos grandotes para hacer sus acuarelas y luego se transforman en este tipo de pues arte sensacional para de pronto tener un libro ilustrado como los de Gato Blanco, ¿no? Bueno, pues ya, ahí están esa galería, reproducciones de cosas carísimas. Y cuando llega ya al nivel que le toca, donde está su departamento, conoce a María Luisa, conoce a los niños. Resulta que Rodrigo tiene una hermana que se llama Juana, los dos son chiquitos, son unos gemelos, pero son de estos gemelos que son más bien cuates, que les decimos en México, donde uno es muy blanquito y como con pelo medio castañito, y la niña es más morena, con su pelito más oscuro, pero los dos, pues parece ser, son hijos de la misma madre y del mismo padre. La cosa es que son cuates, ¿no? Bueno, nacidos al mismo tiempo casi. Y entonces Juana, que es una niña pues muy, como, no sé, reservada, muy calladita, siempre anda como muy fachosona, ¿no? Como no muy arregladita. Y Rodrigo, que es un chamaco muy raro, que lo primero que tiene de contacto con nuestro querido Lázaro, el protagonista, pues es un momento violento, feo, ¿no? Así como, ahí es donde empieza el gore, porque ahí hay un momento de vómito y de cosas raras, ¿no? Que después va a escalar, o sea, así va a escalar. Y María Luisa, que parece ser que ya está muy acostumbrada a estos desplantes del niño, que está con una especie de diagnóstico como de Asperger, pero eso todavía no lo descubrimos, ¿no? Bueno, pues esa es la entrada, yo diría son las primeras 10 páginas quizá de esta, o quizá 20 de esta novela, que es nutridita, amigas y amigos, nutridita. Son 330 páginas de contenido de puro horror mexicano, les digo. Además, chilango, mexicano de aquí del DF. Resulta que, bueno, García Lagunes es un comunicólogo que se ha especializado en medios, particularmente medios masivos y lugares muy interesantes. Aquí en su biografía verán, bueno, en su semblanza ha trabajado en Televisa, en TV Azteca, en Estrella TV, en Fremantle y en Teleset, haciendo guiones, haciendo trabajo creativo y siendo jefe de información. También como editor y coeditor en medios impresos. Esto, por supuesto, se va a ver reflejado en la obra. ¿Por qué? Tiene una aproximación muy televisiva, muy. La acción comienza desde la página 1, la manera de narrar los hechos que tiene García Lagunes es muy efectiva, muy atrapante. Ya lo decía nuestro queridísimo Miguel Cane en uno de sus posts en Instagram, que atrapa y no lo sueltas. Es totalmente cierto, amigas y amigos, es real. Puedes estar así sentado y de pronto ya llegaste a la mitad del libro y ni cuenta te diste, porque es muy ágil su narrativa, está muy bien construida en términos de, pues sí, como de llevarte a querer saber más sobre lo que está sucediendo, aun cuando pues va poco a poco construyendo los hechos y los personajes. También eso es cierto, que aunque pasan muchas cosas, es como en la vida, ¿no? La gente se construye de a poquito con muchos elementos alrededor. Así le sucede a los personajes en general. Ahora tenemos a Lázaro, a María Luisa, a Minerva, que es esta administradora, y a Rodrigo y a Juana, ¿no? Esto de ser sombra es la primera vez que lo va a hacer, y pues créanme, no es nada fácil tomar el papel de un acompañamiento total para una persona que tiene pues necesidades especiales de inclusión. Así, esta novela pues toca, como pueden ver, puntos muy contemporáneos de nuestras sociedades mexicana y global, ¿no? O sea, la verdad es que todos estos son temas ahorita candentes. Y luego está centrada en las infancias, y en este caso en una infancia estilo Demián, así tal cual, de El Anticristo. O sea, eso es un hecho, no lo voy a negar, y cuando lo lean se van a dar cuenta de que Rodrigo tiene toda esta aura maligna todo el tiempo, que no sabemos si existe, si no existe, si se lo está imaginando Lázaro, si realmente está pasando algo con el niño, y todo el tiempo alrededor de Lázaro pues le hacen sentir que está exagerando, o sea, que el niño no es para tanto, aunque poco a poco vamos a ir descubriendo que este muchachito Rodrigo
tiene mucha más cola que le pisen que la que parece al principio. Bueno, pues eso es un poco la trama. No les voy a hacer spoilers porque esto es el principio. Y de hecho esa es la premisa, que vamos a acompañar a Lázaro tratando de ser la sombra de este niño. Ahora, quiero hacer un paréntesis para decirles esto de la sombra y quiero aclarar porque seguramente muchos de ustedes no saben a qué me refiero. Bien, este término de sombra no es para nada despectivo, ni feo, ni nada, no. Se refiere a una persona que tiene una expertise muy alta, mayormente médica, y que va a acompañar así de manera íntima a otra persona que tiene problemas ya sea de movilidad, de inclusión de algún tipo, ¿no? Alguna neurodivergencia o alguna situación de salud ya muy fuerte, como por ejemplo que necesite ayuda pues para hacer sus necesidades, para hablar o para expresarse o para moverse, ¿no? Bueno, una sombra es eso, son personas que tienen una experiencia y también un perfil muy particular, son personas muy dadivosas, muy bondadosas con su vida. Yo ahí, y no sé si Violaine estás viendo el canal, yo espero que sí, si no te voy a taggear y te lo voy a mandar, porque yo conocí una sombra, una acompañante de esta naturaleza cuando di clases hace muchos años en una universidad de acá de México, a un chico muy brillante que, bueno, pues él se matriculó en ciencias de la comunicación, pero traía una situación muy fuerte de salud y de movilidad, aunque, bueno, pues él tenía, bueno, sigue haciendo cosas muy interesantes porque él ya es un profesionista y se dedica a crear contenido. Pero en aquellos entonces, pues nuestra escuela no tenía adecuaciones, porque no era una escuela pues enfocada a la inclusión al 100%, sino que había de pronto una rampa y de pronto no, y de pronto las instalaciones no eran las mejores, y por eso Violaine, que así se llama mi queridísima, yo te considero mi amiga Violaine, para mí fuiste un ejemplo inspirador de vida, se dedicó a acompañar a este niño durante todos esos años, imagínense 4 años de licenciatura, y ella era pues ahora sí que la otra parte del aprendizaje, ¿no? Entonces eran como una unidad para nosotros, siempre fueron que iban juntos, ella con la silla de ruedas, porque él andaba en silla de ruedas y ella era quien lo trasladaba y lo ayudaba. Nuestro alumno traía un respirador, de hecho lo tiene que usar de manera permanente para que tenga pues esta movilidad en sus pulmones y pueda tener una buena oxigenación. Y ella, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra en términos de estar cerca, ¿no?, de este chico, lo hacía. Y siempre con una actitud increíble, maravillosa, siempre tratando de ser un puente de la realidad circundante con la realidad de la vivencia, de la experiencia, pues de su paciente, que en este caso, pues se vuelve también, pues una persona muy cercana, ¿no? Bueno, eso es el término de sombra. También lo he vivido con otros colegas que tienen a sus hijos en alguna situación de discapacidad o de capacidades especiales o de requerimientos especiales para ser incluidos en la vida cotidiana. Y eso, mis queridos amigos, para que sepan que no es un término nuevo, no, para nada. Esto que les cuento tiene más de 10 años que lo viví y desde antes ya existe el término y las maneras de acompañar hacia las personas. Y bueno, eso de ser tu sombra es bien interesante porque aquí lo que hace nuestro autor es utilizar ese concepto, que es el papel para que el cual está llamado Lázaro, el protagonista, para estar acompañando a Rodrigo, este niño, pero también habla de la parte oscura, ahí sí, de la sombra, de que hay alguien, ¿no?, que está emitiendo una sombra porque le da la luz, pero por acá es la misma efigie, ¿no?, la misma figura en oscuridad. ¿Qué les digo? Muy interesante, muy bien planteado. Me parece que la premisa es buena. Y pues sin más spoilers, decirles que la historia se va a desarrollar vertiginosamente. O sea, conforme vamos avanzando en el libro van a suceder todavía más cosas, van a ser más trepidantes las circunstancias que vamos a vivir con Lázaro y alrededor de él. Se nos van a presentar también los otros personajes secundarios, que son el director de la escuela esta nueva, a donde lleva Rodrigo, las profesoras y los profesores. También el doctor Gallo va a empezar a tener como más, pues no sé, más representatividad, porque Lázaro se va a enfrentar a retos muy fuertes con Rodrigo y de pronto va a empezar a suceder el gore paranormal, sin duda,
las tripas para afuera, la sangre y la insidia. La insidia. Aquí vamos a ver que más de un personaje es desencarnado, insidioso, maligno, feo, ¿no? Y Lázaro, no, pues no es que sea un pan de Dios, pero la verdad es un pobre ingenuo que fue a caer en las manos del demonio. Hasta ahí se los dejo porque, no hombre, bueno, pues nuestro protagonista va a estar presente hasta el mismísimo final de la novela y va a pasar por muchas transformaciones, por muchos giros, por muchas ideas. Yo les diría, la última cuarta parte de la novela se pone muy loca, como decimos aquí en casa, o sea, ya los cambios de argumentación y la narrativa y los personajes y las verdades que se van a descubrir, o sea, va a haber mucho descubrimiento de cosas que no sabíamos o que nos imaginábamos, pero algunas de plano sí son sorpresas, que ahí van a estar, y todas atrapantes hasta el mismísimo final. Entonces, bueno, pues una novela sin duda alguna para quien tiene el estómago resistente como yo, que no solo resistente, a mí me gusta mucho el gore, me gusta mucho el horror corporal. Aquí hay horror corporal desde las primeras páginas, o sea, esto inicia con un flashback, un momento muy rudo, y luego nos van construyendo poco a poco el autor el llegar ahí, ¿no? Y ese momento del inicio es... pues sí, muy fuerte, para iniciar un libro es muy fuerte, muy interesante y atrapa. Y sí, pues tendríamos, no sé, ahorita que les diga las referencias para que sepan más o menos de qué tipo de historia y personajes estamos hablando. Sin embargo, pues esa es un poquitín la idea general que les puedo dar del libro, sin echarles a perder la historia. Bueno, vámonos un poco a lo otro, ¿no? ¿Cuáles son las referencias y cuál es mi opinión personal? Bueno, referencias en el libro de Seré tu sombra hay todas las que ustedes se quieran imaginar, todas. Si a ustedes les gustan las historias, ahí les van, ¿no? El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, de Ira Levin, o la película, por supuesto, ¿no? Cualquiera de las dos. Si a ustedes les gusta, pues el horror que tiene que ver con modificación corporal, con tortura, pues sí, con gore de tripas, ¿no? Las películas, por ejemplo, de Hostal o de Saw, ¿no? Pues también tiene referencias al respecto, tiene uso de estos tipos de herramientas argumentativas o recursos. Si les gustan, por ejemplo, también las historias como de posesión demoníaca o de, pues estas narrativas sobre niños que están pues tomados por el lado maligno del universo, por supuesto, ahí está Demian, ¿no? Todas las películas y todo lo que tenga que ver con algo como ello. Y por otro lado, pues también si les gusta la ciencia especulativa volcada al horror, que aquí yo ya creo que tendría inclusive que ver con horror cósmico, porque siempre termina siendo ese linde, ¿no? El que se cruza como, no sé, en estas películas donde hay naves espaciales que se terminan topando con deidades cósmicas ancestrales o cosas como esas, o no sé, películas como Marébito, que tiene que ver más bien con una cuestión de la psiquis y del universo y de cómo nos trastocan las diferentes realidades, o de Invisibles, el cómic de Grant Morrison, que también habla de eso. Bueno, pues esto lo tiene, lo tiene todo, o sea, lo tiene también esto de la ciencia utilizada para, pues no sé, dizque para el bien de la humanidad, pero en realidad solo es como para saciar el morbo, la curiosidad y pues la visión nefasta de unos cuantos con mucho dinero, ¿no? O sea, también tiene ese componente. Hay mucho que pasa en este libro, mucho. Y por eso digo, yo creo que 330 páginas, pues fueron apenas la cantidad suficiente que ahí termina, 330, fin. Porque, pues es tanto que sí se necesita irnos llevando de la mano. También tiene esta onda de las conspiraciones, ¿no? Yo no diría que es un thriller porque realmente no nos van a poner en esas circunstancias típicas de un thriller, pero sí tiene una sensación de misterio, eso sí, o sea, sí está este misterio por resolver de alguna manera. Sin embargo, lo que le gana es el gore y le gana la sensación de ansiedad. Yo diría que es una novela que detona ansiedad en las personas. Y déjenme les cuento, ¿no? Algo bien interesante, bien loco que me pasó con esta novela de García Lagunes. Estaba yo leyéndola, iba yo pues rumbo a la mitad, y ya en más de una ocasión
algo que estaba en la novela es algo de lo que se había hablado, así como cuando nos pasa con el Siri o lo que sea de los teléfonos. Ese día se había hablado de ese tema o de ese enfoque en mi casa o con alguien de mis amigos sin haber leído el libro. Una cosa, inclusive 2 frases que, ay, nada más se me enchina la piel de pensarlo, 2 frases que se me aparecieron en el libro después de haberlas vivido en una conversación con alguien que no tiene nada que ver con esto, o que lo vi en la tele en algún programa XY y de pronto me lo topo esa noche al estar leyendo la obra de Seré tu sombra. No. Llegó un momento, les voy a ser sincero, que dije, a ver, no, aquí ya está pasando algo más raro, esto ya es un glitch de la Matrix y yo me estoy metiendo aquí en camisa de 11 varas y paré. Debo decir que paré porque me dio verdadero miedo. Así, miedo, de ese miedo que dice uno, aquí está pasando algo más allá de solo leer una novela, ¿no? Y la verdad, me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Bueno, por eso verán que todavía tengo aquí pues los resquicios del Spooky Season, ¿no? Son mis adornos prenavideños, la verdad. Después ya se quitan estos y viene Santa Claus, pero pues así, amigas. Y por eso les pongo aquí algunas infancias demoníacas, ¿no? Porque me dio algo, ¿no? Y déjenme ver si les encuentro la específica nota que les cuento. Ya lo encontré y fíjense ustedes, esto me lo dijeron tal cual ese día, pero en la tarde, bueno, como a mediodía, tuve una clase con unos alumnos en una empresa. Yo doy clases, ya sabrán ustedes, ya se los he contado. Y entonces estábamos hablando de el pensamiento científico y, bueno, pues temas de la clase, ¿no? Que son clases de negocios, lo que yo doy. Bueno, y entonces uno de mis alumnos dice lo siguiente, y dice, correlación no implica causalidad. Así, tal cual lo dijo en clase, ¿no? Yo, sí, claro, tienes toda la razón, pues estábamos hablando de pensamiento crítico, de una aproximación científica, eso en mi clase. Bueno, ya pasa. Fue interesante porque además fue un aporte muy pertinente de este alumno en particular para la clase, nos ayudó como a conversar más fuertemente sobre el tema, que el tema tampoco tenía nada que ver con la novela, o sea, el tema era liderazgo transformacional, o sea, imaginen ustedes. Y de pronto, amigas y amigos, ese día en la noche, agarro mi librito y miren, esto sucede en la página 98, ¿no? Y empiezo a leer y dice, vaya cosa, estábamos muy tranquilos y hay unos pájaros que se estrellan contra la ventana y hoy se nos desmaya este hombre. Cualquiera diría que este misterio tiene algo que ver con, y por alguien dice ahí, como dicen, la correlación es la hija de la casualidad. Y corrige Lázaro, no, la correlación no implica causalidad. No les digo, esta fue la primera, hubo otra por acá. Ahí fue donde paré, ¿Qué está pasando? Porque pues no había manera. Y sí, o sea, pues son solo coincidencias del universo. Es estas cosas de, pues te compras un coche rojo, ya ves puros coches rojos en la calle, yo no sé, pero el efecto de horror es verdadero, es intenso, me gustó mucho sentirlo. Y bueno, pues de ahí, ¿no? Mi percepción, mi perspectiva de esta obra es totalmente compatible con el consumo mediático que tenemos la mayoría. Entonces va a haber lugares referenciados, no directamente porque no se habla de estos personajes, ¿no? Sino como que los personajes tienen características que ya conocemos o la trama de pronto pinta cosas que ya hemos visto, pero bueno, todo argumentado muy bien en este propio universo. Y eso hace que la novela se vuelva, pues sí, como les digo, atrapante, como cuando se sienta uno a ver una buena serie de horror, ¿no? Que tiene varios capítulos. Yo diría esta podría ser una serie de unos 10 capítulos, sin duda. Y donde los giros argumentativos, la trama que se tuerce en sí misma y luego se va para otro lado, los personajes que de pronto pues se revelan como verdaderamente son. Y bueno, entre esas referencias y lo que la novela aporta por sí misma a la narrativa universal del horror, pues muy bien, muy bien. Si a ustedes, les digo, gozan de ver películas y series de horror contemporáneo, yo diría, sin duda, van a gozar mucho, mucho, mucho de Seré tu sombra. El tono en el que de pronto habla Lázaro, hay que acostumbrarse a él porque, bueno, por un lado, pues sabemos que es un chico
foráneo, que se les dice, pero yo digo del interior de la República, que no vive en la ciudad, y bueno, pues eso tiene unas características, tiene una manera de ver el cotidiano, y de pronto, pues, no sé, a mí a veces me parecía que Lázaro se oía más como con más acervo del que originalmente nos plantearon que tenía. No sé, ahí yo quiero hablar con el autor para que nos pueda como configurar un poquito más a Lázaro, porque me parece interesante desde el nombre es muy importante. Y bueno, pues eso, que tiene ahí sus particularidades. En términos de la sintaxis, las estructuras gramaticales, el cómo funciona, sí, sin duda, es una novela que se va como agua. Sí les gusta el horror, pero si como yo, si les gusta asustarse y detienen un ratito, pues no se van a ir tan rápido. Yo no me senté 2 días a leerla, esta fue más o menos como en 2 semanas, porque además ya saben, estamos leyendo el Booker, estaba leyendo yo otras 3, 4 cosas en simultáneo, y además lo que hay que leer para dar, bueno, para hacer el trabajo ya de paga, ¿no? Las clases y lo que sea. Entonces tampoco me fui tan rápido como podría normalmente ser, pero atrapa, y hasta el final ustedes van a tener una cosa, yo creo, muy redonda, muy disfrutable, que seguramente les van a acompañar varias escenas, algunas se me han quedado en la cabeza y no me sueltan. Y bueno, regresar a esto de los niños malditos siempre es como muy bonito. Ahorita estoy viendo Welcome to Derry y ya ven que ahí hay pues esta idea de la pobre infancia victimaria, ¿no? Y víctima al mismo tiempo. Y por el otro lado, pues también disfruto mucho ver pues Demian y todas estas cosas que le llenan a uno la sangre, ¿no? The Influence, que estamos leyendo en el club de lectura, también tiene que ver con una niña que está en el centro de una posesión demoníaca, brujas y cosas horribles. Entonces, bueno, sin duda, un libro para este final de temporada, pero bueno, de aquí a que comience diciembre, yo digo, sigamos leyendo horror, por favor, que no se nos acabe el horror. Y aquí en el canal habrá todavía bastantito de esto, aderezado de otras cosas muy bonitas que les quiero compartir, ¿no? Bueno, pues esa es mi opinión. En términos de literatura mexicana, es muy buena literatura mexicana, de la que he leído, que me ha parecido de una calidad bastante buena. Es un gore diferente al de, por ejemplo, Carla Zárate, sin duda alguna. Carla es más psicológica, casi yo diría, psiquiátrica, ¿no? Onírica. Carla tiene como otros componentes, y acá yo creo que García Lagunes lo que tiene es una aproximación muy, muy televisiva, muy audiovisual, casi cinematográfica, pero yo no diría cinematográfica porque habría otros componentes. Aquí más bien creo que es televisiva y me parece un gran acierto. Bueno, pues listo. Espero que esto sirva para que vayan por él, ¿no? Allá abajo, ya saben, siempre les dejo el lugar donde lo pueden conseguir. En este caso, Gato Blanco lo distribuye por Amazon, entonces ahí está el link. Y pues creo que es literatura mexicana contemporánea que no deben de perderse, porque, ¿qué sí les puedo decir así como que para mí es algo muy importante? El uso del lenguaje, el español que utiliza, es un español interesante. Así se lo pongo. Interesante, coloquial, pero interesante. Todo el tiempo el autor se está esforzando por brindarnos una aproximación al lenguaje, al español de ahora, que yo creo que se aleja un poco de lo que está sucediendo en términos generales, ¿no? Y creo que ese es el mismo esfuerzo que está haciendo Miguel Cane, es el mismo esfuerzo de Carla Zárate, sin duda alguna, por citarles algunos de los autores que tiene Gato Blanco, pero que me ha tocado leer y que considero pues, que son imperdibles, ¿no? Bueno, pues eso, mis queridas amigas y amigos, ¿qué les parece la premisa? ¿Qué les parece lo que les digo? ¿Tienen alguna duda por ahí? Si ya leyeron el libro, por favorcito no pongan spoilers en los comentarios, porque bueno, la idea es que todos compartamos de la manera en la que se los quiero brindar. Ya si más adelante me piden una reseña con spoilers, hay todos los del universo. Hay muchos temas muy particulares que se pueden tocar con esta novela, y va desde la ética médica, la investigación científica, hasta lo paranormal, lo demoníaco, y por supuesto la psicología y tantas otras cosas que toca el libro, ¿no? Inclusive les digo el horror cósmico, que creo que tiene un componente por ahí de ello. Bueno, pues cuéntenme en los comentarios si les late, si les gusta, si les llama, y
pues les recuerdo que estamos todavía leyendo aquí en el Club de Lectura horror. Estamos leyendo Carmilla de Sheridan Le Fanu y estamos leyendo The Influence de Ramsey Campbell. No se lo pueden perder, vénganse a leer con nosotros. Cerramos este domingo que viene y luego nos vamos a ir por ciencia ficción, pero especulativa, maravillosa, cyberpunk del más buenísimo de William Gibson con Burning Chrome o Quemando Cromo, donde viene el cuento de Johnny Mnemonic que se hizo película con Keanu Reeves. Así que vénganse acá, de verdad, inscríbanse, no pasa nada, hagan la prueba un mes y van a ver cómo les va a encantar y se van a quedar, porque quien llega se queda y le gusta mucho. Entonces, bueno, pues eso, mis queridas amigas y amigos, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar aquí y también sigan, ahí les digo, los concursos de los 20,000 suscriptores, que todo noviembre vamos a seguir teniendo concursos. Vayan, hay unos en YouTube y hay unos en Instagram y pueden participar en ambos. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Bye bye.